Una vez más, la administración de Vladimir Putin acaba de declarar un alto al fuego, y este es uno temporal por el aniversario número 80 del Día de la Victoria. Sin embargo, como comentábamos con el tema, por ejemplo, del alto al fuego que se dio en Pascua, también tiene una estrategia detrás de todo esto, y es obviamente ver la disposición de Zelensky a negociar, pero no por la parte rusa. Rusia sabe muy bien cómo negociar con Zelensky, y aparentemente el único camino es el arma, sino más bien demostrarle a la comunidad internacional la forma en la que actúa Zelensky frente a este tipo de compromisos. Así que el presidente ruso Vladimir Putin ha tomado su propia estrategia e iniciativa. Ha declarado el alto al fuego temporal, como hemos dicho, por el aniversario número 80 del Día de la Victoria. Dicho sea de paso, basándose en consideraciones humanitarias, la parte rusa ha declarado esta tregua durante el aniversario número 80, que va a tener lugar del 7 al 8 de mayo hasta el 10 al 11 de mayo, o sea, en las horas en las cuales cambia el día. Esto procede del comunicado del Kremlin. Durante este periodo se van a detener todas las hostilidades, según indica el texto, pero la pregunta cae por su propio peso. ¿Qué rayos va a hacer ahora Zelensky? De hecho, Rusia considera que la parte ucraniana debería seguir este ejemplo y declarar también un alto al fuego durante este aniversario. Esto es lo que dijeron en el Kremlin. En caso de vulneración de la tregua por la parte ucraniana, las Fuerzas Armadas de Rusia van a dar una respuesta adecuada y eficaz. Es decir, que realmente esto no es una tregua como tal, porque obviamente Zelensky va a atacar, Ucrania va a atacar y Rusia va a responder. Lo que ha dicho el Kremlin, y lo vamos a parafrasear, es que la parte rusa vuelve a reiterar su disposición a entablar conversaciones de paz sin condiciones previas, encaminadas a eliminar la causa profunda de la crisis ucraniana y a cooperar constructivamente con los socios internacionales. Esto es de nuevo lo que está diciendo el Kremlin. Además de todo esto, el 19 de abril el presidente de Rusia también anunció esta tregua unilateral de 30 horas con motivo de la Pascua. Al mismo tiempo, pidió a las Fuerzas Armadas que estén preparadas para responder a eventuales vulneraciones de la tregua, provocaciones y acciones agresivas por parte de Kiev. Sin embargo, las tropas de Kiev siguieron llevando a cabo ataques a pesar de esta tregua. De hecho, se registraron 4.900 violaciones del régimen del alto al fuego. Esto ha sido reportado desde el Ministerio de Defensa de Rusia. Así que esta es una estrategia en la cual se vuelve a retratar realmente lo que va a hacer Zelensky. Dicho sea de paso, ya se tiene la reacción de Zelensky a este alto al fuego propuesto por Putin el día de la victoria. Que vamos a ser honestos, no es que Putin lo haya propuesto, ya se está aplicando. Y es que en este escenario, el líder del régimen de Kiev ha comentado el día de hoy esta propuesta del presidente ruso de establecer el alto al fuego durante la celebración del aniversario del Día de la Victoria. Y sí, obviamente, Zelensky ha dicho que esto es una terrible manipulación. Ahora, aquí hay otro intento de manipulación. Por alguna razón, todo el mundo debe esperar hasta el 8 de mayo y solo entonces cesar el fuego para asegurar el silencio para Putin durante el desfile. Terminó afirmando en sus redes sociales, sobre todo en su canal de Telegram: no hay razón para esperar hasta el 8 de mayo y el alto al fuego no debe ser unos días para volver a matar. Un alto al fuego inmediato, completo, incondicional y durante al menos 30 días para que sea garantizado y fiable es lo que debe sentar las bases de una diplomacia real, terminó agregando. Así que, según Zelensky, si no se le dan 30 días, pues no va a haber un alto al fuego y que sigan los ataques. Bueno, esto es algo que en realidad no le conviene realmente a Ucrania, sobre todo tomando en cuenta la cantidad de recursos y sobre todo de territorio que poco a poco ha ido perdiendo la administración ucraniana, y que, dicho sea de paso, en este momento ya se ven cada vez avances más masivos por parte de Rusia en el campo de batalla. Previamente, desde el Kremlin habían comunicado que por decisión del comandante en jefe supremo de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia, es decir, Vladimir Putin, basándose en estas consideraciones humanitarias, se declaraba este alto al fuego. Consideraciones humanitarias que evidentemente desde Ucrania no van a tomar. Además de todo esto, ya empieza a hacerse una suerte de conexión con lo que sucedió con la Pascua ortodoxa, donde Putin había también lanzado esta suspensión de las acciones militares y que al menos en ese momento Zelensky
Zelensky dijo que iba también a adoptar y al final no lo hizo. Así que bueno, al menos ahora Zelensky no está siendo hipócrita. Anteriormente, en marzo, Rusia y Estados Unidos acordaron también, y esto es importante comentar, la suspensión de los ataques a la infraestructura energética de Rusia y de Ucrania durante 30 días. Kiev manifestó públicamente su apoyo a esta tregua, que debería aplicarse incluso a partir del 18 de marzo, pero después del primer día simplemente se ignoró la obligación y se continuaron los ataques. Así que, damas y caballeros, esta es la tercera tregua que Zelensky no respeta. Pero en todo este escenario, ahora sí que es necesario comentar lo que ha sucedido con el tema de Rusia, Kursk y los norcoreanos. Es que el presidente ruso Vladimir Putin ha agradecido la ayuda del ejército norcoreano en la liberación de Kursk. Básicamente, lo que ha comentado el presidente ruso es que era necesario destacar que el pueblo ruso nunca va a olvidar la hazaña de los combatientes coreanos. Así, el mandatario elogió y también confirmó el tema de la participación de Corea del Norte en las acciones dentro de la región rusa de Kursk. De hecho, el propio mandatario ha elogiado el heroísmo y el alto nivel de entrenamiento especial de los soldados coreanos que, hombro con hombro con los soldados rusos, defendieron a Rusia como si fuera su propia patria. De nuevo, palabras del presidente ruso Vladimir Putin. Parafraseando lo que ha enfatizado Putin, él ha dicho que se rinde homenaje al heroísmo, al alto nivel de entrenamiento especializado y al sacrificio de los soldados coreanos que, hombro con los combatientes rusos, defendieron nuestra patria como si fuera suya, cumpliendo su deber con honor y valor, cubriéndose de gloria inmarcesible. De hecho, también ha comentado que el pueblo ruso nunca va a olvidar esta hazaña, siempre van a honrar a los héroes coreanos que dieron su vida por Rusia, por la libertad común, en pie de igualdad en los propios hermanos de armas rusos. Además, el mandatario ruso ha agradecido personalmente al jefe del Estado, Kim Jong-un, y a toda su administración. De hecho, el 26 de abril, el jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Rusia, Valery Gerasimov, había dado por finalizada la operación para, según ellos dicen, liberar a la región de Kursk de las tropas ucranianas que invadieron ese territorio fronterizo el 6 de agosto del 2024. En un informe a Putin por el alto cargo militar se destacó especialmente la ayuda de Corea del Norte en la derrota de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Y es que, recordemos esto, algunos no lo toman en cuenta, pero es importante comentarlo. El 19 de junio pasado, Corea del Norte y Rusia suscribieron durante la visita oficial del presidente Vladimir Putin en Pyongyang un tratado de asociación estratégica integral. En particular, el artículo 4 de este tratado estipula que si una parte sufre una agresión armada, la otra tiene que proporcionarle inmediatamente asistencia militar y de otro tipo, de conformidad con la Carta de la ONU y las leyes de Rusia y la propia Corea del Norte. Se han terminado uniendo pues en un escenario en el que también es importante entender esto. Si por algún motivo hay algún tipo de conflicto contra los norcoreanos, Rusia va a participar. Así que esta situación en la que Estados Unidos, ya sea en la administración Biden o ahora en la administración Trump, empiezan a mandar submarinos nucleares a la península de Corea, habría que replantearlo, porque estamos en un escenario en el que ya sabemos que tranquilamente ambos países toman iniciativas respetando precisamente este acuerdo, este tratado de asociación estratégico integral. Así que esta es la verdadera situación que en su momento habíamos comentado, ¿no? Que había una cercanía y que lo primero que decían, sobre todo los medios de comunicación, cuando en ese momento era incluso presidente Joe Biden, era que esta era una asociación en la que seguramente los norcoreanos iban a recibir tecnología, armamento nuclear, que era muy probable que sobre todo Corea del Norte le entregue a los rusos misiles, porque los rusos ya no tienen más misiles, que era terrible lo que estaba pasando con Rusia, que se había quedado sin armamento. Bueno, tiempo después, de repente salen los datos diciendo que en realidad Rusia está produciendo recursos militares, incluso que si tú sumas a Estados Unidos con la Unión Europea, no llegas a cubrir todo lo que Rusia está produciendo. Así que, claro, ahora se entiende que el apoyo fue más, en este caso, para el tema de las tropas, ¿no? El tema de personal militar, no tanto para el tema de municiones o pólvora, que incluso había gente diciendo que ya ni siquiera quedaba pólvora en los almacenes de Rusia. La realidad
realidad ha sido muy diferente a lo que muchos habían esperado también, porque el tema de mandar activos humanos como frívolamente, dicen algunos, demuestra que hay una situación de compromiso muy fuerte entre Rusia y Corea del Norte. Así que el escenario está servido para que si se sale de control entre Corea del Sur, Japón y Estados Unidos con Kim Jong-un, Rusia va a ser un aliado no solamente preocupante, sino masivo. A todo esto también es importante comentar que se terminó capturando al autor del atentado contra el alto mando del Estado Mayor ruso, que finalmente ejecutó este atentado en Moscú, precisamente cuando se estaba reuniendo el propio presidente ruso Vladimir Putin con el enviado especial de Donald Trump, y en este caso ya ha sido obviamente identificado, y no solamente eso, sino que el propio autor ha admitido su culpa. Estamos hablando de Ignat Kuzin, que es acusado de cometer este acto que acabó con la vida del teniente general ruso Yaroslav Moskalik. Esto informan desde el Comité de Investigación de Rusia. Parafraseando, lo que dice el comunicado es que Kuzin admitió plenamente su culpa y manifestó su disposición a corroborar todas sus declaraciones durante la reconstrucción de los hechos. La solicitud de arresto contra el acusado fue presentada ante el tribunal. Esto ha sido comunicado por la portavoz del Comité de Investigación de Rusia, Svetlana Petrenko. De hecho, el acusado admitió que había sido reclutado por agentes del Servicio de Seguridad de Ucrania y que de hecho le habían prometido unos $18,000 por el asesinato. El 26 de febrero, Kuzin fue detenido por los agentes del Servicio Federal de Seguridad de Rusia por una sospecha de haber causado la explosión de un automóvil en el que falleció el alto cargo del Estado Mayor de Rusia. Así que ahora que ya ha tenido esta situación en la que sí, efectivamente ha terminado demostrando que ha sido partícipe y que tiene conexiones con Ucrania, se confirma lo que a todas voces no era realmente un secreto. De hecho, el propio Zelensky y sus diferentes funcionarios salieron a decir que habían intentado generar un atentado no solamente contra altos funcionarios rusos, sino contra el propio Vladimir Putin, aunque no había dado el resultado esperado. Así que ya se sabe muy bien lo que está sucediendo y lo que realmente movilizaba estos atentados, que en este caso era mucho más preocupante que en los anteriores, porque como hemos dicho, se daba precisamente cuando estaba de visita un enviado especial de Donald Trump en la propia ciudad, en este caso en Moscú. A todo esto también es importante, y que tal vez tiene relación, comentar lo que ha dicho el propio vicepresidente norteamericano. Él ha comentado que Ucrania nunca va a ganar y que puede estallar una guerra nuclear. O sea, ya le está dando la mejor de las suertes a los ucranianos, básicamente. Lo que acaba de comentar el propio J.D. Vance es que la prolongación del conflicto entre Ucrania y Rusia únicamente va a llevar al colapso del régimen de Kiev, y en última instancia, no ya la cereza del pastel, es que esto termine en una guerra nuclear, afirmó el día de hoy el vicepresidente de Estados Unidos. Él ha declarado esto durante una entrevista con el podcaster e influencer de MAGA, Charlie Kirk. Él ha dicho que si esto no se detiene, los ucranianos no van a ganar la guerra. Él cree que existe la extraña idea en los grandes medios de comunicación de que si esto continúa unos años más, los rusos van a colapsar de repente, los ucranianos van a recuperar su territorio y todo volverá a ser como antes de la guerra, pero esta no es la realidad en la que se vive. Luego de eso, el vicepresidente también pasó a realizar una terrible predicción, que podrían morir millones de personas más si eso continúa durante unos años más, y podrían correr el riesgo de escalar hacia una guerra nuclear. Esto de acuerdo con sus palabras, diciendo que las sociedades podrían colapsar y la demografía de los países va a ser una pesadilla tras enfrentar años de pérdidas en el frente. Aunque Vance no pudo asegurar si se llegará a algún tipo de acuerdo de paz entre las partes, él ha expresado que se siente más optimista. El mayor avance es que ambos han conversado sobre lo que necesitarían para cesar los combates, por lo que una parte necesita es diferente a lo que también necesita la otra, y la diplomacia debería intentar acercarlas, terminó indicando en un momento en el que la tensión está servida y ya no solamente Donald Trump, sino incluso sus propios funcionarios no tienen la mejor
vamos a decirlo así, pronóstico, la mejor intención de lo que pueda llegar a pasar, porque aparentemente esto ya demuestra un Estados Unidos cansado, un Estados Unidos que ya no quiere ser más parte de las negociaciones y de hecho tampoco sería parte de la ayuda a Ucrania. Lo único cierto de momento es que la situación con respecto a ambos países sigue avanzando y en este caso las estrategias diplomáticas y geopolíticas por parte de Vladimir Putin demuestran, como hemos comentado en anteriores videos y lo ha dicho el propio Donald Trump, que es complicado, por no decir otra cosa, negociar con Ucrania. Antes de terminar, les recordamos que si el video les ha gustado, dejen su like, compartan este video para que llegue a más personas. Lo más importante es que esta información llegue a más personas y sin más que agregar, nos vemos en la próxima.